Es uno de los tres poderes en el Estado y es quizás el de más prestigio perdido o tenido o raspado o quizás también ni siquiera ya contenido. Es el poder legislativo, quien en el papel se encarga de legislar y hacer leyes. Sin embargo, la percepción ciudadana es negativa y de muchísima decepción. Y hay que decirlo, las dos últimas legislaturas, la anterior y la actual, dan de qué hablar no por su trabajo, sino por el desorden administrativo en el que tienen a la sede que se encuentra en Avenida Hidalgo. Hoy en Esferas trataremos este laberinto de irregularidades con la compañía del secretario general del recinto legislativo. En un momento más. La verdad estoy muy agradecida de que hoy nos acompañe el secretario general del Recinto Legislativo de Jalisco, José Manuel Correa Ceseña. Licenciado, gracias por aceptar la invitación. No, hombre, con el mayor de los gustos, de verdad, ¿eh? Con el mayor de los gustos. Oiga, pues es que mientras uno se esconde abajo de las rocas, usted es el único que sale y da la cara. Bueno, además de platicar con usted siempre es un gusto, de verdad se lo digo. Ah, no, le agradezco muchísimo. A ver, licenciado, ¿por qué le toca ser a Correa Ceseña casi siempre bombero? Salvar recintos en llamas normalmente. Bombero. Sí. ¿Qué tal? Bueno, recurramos a un Si hacemos un poquito de historia para que lo entiendan, ¿no? Acuérdese que sí, también le ha tocado decir como siempre salvar. O intervenir en determinadas circunstancias, a eso le iba a aludir. Por ahí hay un lugar común de Ortega y Gasset, ¿no? Exacto. Que dicen yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? O de Marx, que decía que las condiciones históricas determinan la conducta social y personal. Entonces, bueno, se han dado casos que han propiciado mi participación y mi presencia en tareas, en efecto, convulsionadas en ese momento. Y bueno, de acuerdo con lo que le estaba diciendo de estos dos pensadores, pues he tenido que responder justamente a esas circunstancias y a esas condiciones. No me lo explico de otra manera. Maestro, al parecer usted ya estaba hasta casi en el retiro, por así decirlo, Sí, en el ¿no? retiro, claro. Y a petición de la presidenta del PRI nacional, Sí. se incorpora usted a apagar o a tranquilizar un poco esas aguas que parecían tsunami. Bueno, para ustedes es conocido de que entró el Congreso en una vorágine en donde había puntos de vista muy controversiales en cuanto a los relevos que deberían de darse ahí, y la fracción del PRI, que es mayoritaria en el Congreso, seguida de la de Acción Nacional, y luego tenemos la del PRD y Verde Ecologista. Verde Ecologista. Y dentro del PRI, la del PANAL, Partido de Nueva Alianza, dentro del bloque priista, digamos. Entonces, la fracción priista, frente a esas circunstancias, platicando con las otras fracciones, coincidieron en que yo pudiese, de alguna manera, ser un factor en el que convergieran las opiniones de todos para poder asumir esa responsabilidad, más el llamado que usted dice, ¿verdad? O sea, Beatriz Paredes le habla a Correa Ceseña que estaba en un descanso político, por así decirlo, ¿no? No, jubilado, retirado en el estudio de mi casa, preparando mi regreso a lo que realmente es lo mío, que es la vida académica, preparando mi regreso a la facultad en el área de posgrado, que me ilusiona mucho. Y entonces estaba en eso cuando justamente se dio ese proceso que usted menciona. A ver, maestro, ¿qué tanto se ha avanzado del despapalle o de la desorganización que se tenía en el inicio de la administración hasta el momento? Bueno, déjenme platicar y platicarles algo que a mí me impresionó mucho en cuanto llegué y vi números. Yo fui la última vez diputado local en 1998. Usted fue 6 veces diputado. Cuatro. 2 locales y 2 federales.
y 2 veces coordinador, una federal y otro local. En el año de 98, es 3 años después de la derrota electoral del PRI, si usted se acuerda. Sí, claro. El PRI fue derrotado en febrero de 1995. Yo asumo la presidencia del partido, a propósito de lo que usted dice, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Asumo la presidencia del partido. Que estaba en llamas. Sí, en circunstancias muy convulsionadas, de mucha depresión política y personal de los militantes del PRI. Bueno, y 3 años después logramos llegar con buenos números a la Cámara. Yo llego así, es 1997, 98. Éramos 200 empleados. 200 empleados. Yo era el coordinador, por eso lo subrayo, y yo tenía 2 personas que me ayudaban al trabajo cotidiano, ¿no? Pero ahora cuando llego yo, nuevamente, no mucho después, si usted se fija en términos históricos. 10 años. Sí, que no son nada claro. en el proceso de las instituciones. Me encuentro con 1,512 empleados. O sea, 200 empleados en 98, 1,512. Ahorita son un poco menos por los procesos que hemos instrumentado, pues para bajar una nómina que nos está ahogando. Verdaderamente, quiero decirle, lo subrayo, nos está ahogando. Es la nómina lo que nos está ahogando. Porque se hizo hubo un crecimiento exponencial que superó, rebasó las pocas organizaciones institucionales, las pocas dependencias institucionales, que no tienen muchas, y más adelante platicamos de eso, pero para no desviarme. Entonces, sí implementamos una política de suma austeridad, de sobriedad, hasta donde se puede, en un mundo muy complejo, de muchos factores políticos. Pero son 1,000 personas más. 1,512. 1,500. 1,200, 1,300 personas más de las que se tenían en el 97 en el Congreso. Sí. O sea, las últimas 2 legislaturas, por así decirlo, la anterior a esta, las últimas 2 antes de esta, Sí. aproximadamente. 3. Las últimas 3 legislaturas incorporaron casi 1,300 personas más a la carga económica del Congreso, por así decirlo. Las finanzas del Congreso se ven seriamente impactadas por esa circunstancia. Porque quiero platicarle algo. En diciembre de 2010, el gobernador veta el presupuesto del Congreso por la controversia que se suscitó entre ese poder y el Poder Ejecutivo. Entonces el gobernador dice, veto. No hay dinero. No hay dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Que en este momento el Congreso está funcionando con un presupuesto formal de 2010. El presupuesto formal, el que se ve en 2010 fueron 535 millones de pesos. El real, el que de verdad se ejerció, fueron casi 900 millones de pesos. Yo soy muy mala para esto de los números y a lo mejor regresando del corte lo voy a entender mejor. Yo le invito a que marque el 36 36 14 44 36 56 34 44, esforas@udgtv.com y en el Twitter @Cecilia_. Ay, siempre lo digo mal, póngalo en pantalla.